Nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Programa teológico, producido por la Iglesia Evangélica Misionera Moriá, de Ciudad Evita, barrio 22 de enero de La Matanza. Nacer de nuevo, todos los jueves, 20 horas. Streaming teológico, conduce Pastor Domingo Córdoba. Acompañan Emiliana Ayala, Noemí Solveira y Luciano Pared. Nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Buenas noches, hermanos, los saludo con la paz de Dios. Estamos aquí en el programa número 49. Es un programa que es grabado. Lo vamos a dejar porque nuestro pastor va a viajar y va a quedar grabado el programa. Les deseo que tenga una linda tarde-noche. Estamos aquí reunidos para hablar de la palabra de Dios, algo que es importante para cada uno de nosotros. Y bueno, sin más que decir, los dejo con el pastor Domingo Córdoba. Que Dios los bendiga. Amados, hoy es martes. Estamos desde la Iglesia Moriá presentando el programa Nacer de Nuevo. Lo estamos grabando porque voy a estar unos jueves ausente y entonces quiero dejar grabado para que los jueves lo puedan transmitir los hermanos que quedan en la iglesia. Agradezco a Dios por este día. Se viene una tormenta, parece fuerte, pero hemos orado y oraremos que Dios calme la tormenta. Agradezco a Dios una vez más, un día más, por darnos la oportunidad, el privilegio. Somos hijos de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo. Hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios y Él nos dio ministerios, dones y talento para ponerlo al servicio de Dios, de la iglesia, para transmitir la palabra de Dios a los que no conocen, porque hay muchas religiones, pero el evangelio es uno solo, es poder de Dios. Y agradezco a Dios por darnos un día más, día martes, para estar con este programa Nacer de Nuevo. Hoy en este programa, primer programa, voy a comenzar con otra materia, con la materia de la expiación. Así que vamos a agradecer, voy a leer el bosquejo de toda esta materia y así estaré grabando otros dos programas y ya estaré de vuelta, pero no quería dejar sin que este programa siga saliendo, ya que tenemos muchos adheridos, muchas visitas, y que agradezco a Dios. Hermana Noemí, saludos. Amén, pastor. Que la paz del Señor esté en cada uno de ustedes. Dios los bendiga en esta tarde. Que sean muy bendecidos, es lo que deseamos. Que ustedes sean bendecidos, que aprendan de las enseñanzas que está dando el pastor en este programa número 49. Que el pastor va a abrir en esta noche con
con un programa es la expiación, un nuevo tema. Los otros ya han pasado y espero que les haya sido de bendición y que este nuevo también les sea de mucha bendición a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Amén. Emiliana. Bueno, yo les saludo también con la paz del Señor para que todos estén ahí escuchando este programa. Como ya dijo el siervo de Dios de que va grabado, es el programa 49 y deseo de que sea de mucha bendición para cada vida, para cada hogar y cada familia y que sea de mucha enseñanza lo que el pastor va a enseñar hoy. Que Dios lo bendiga. Amén. Gracias, Luciano. Puede hacer una oración, por favor. Amén. Los oyentes, las visitas. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios en esta tarde. Amado Padre Celestial, primeramente te agradezco por tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, que está tu presencia, Señor. Tu Espíritu Santo, la unción, Señor, que mora en la iglesia, en cada uno de los hijos de Dios, Señor, que se humillan ante tu presencia. Gracias, Padre, por este nuevo día que nos has bendecido, Señor, nos has regalado. Bendigo a mis hermanos en Cristo, Señor, los que estarán viendo el programa, Señor, en su debido momento. Te agradecemos, Señor, porque es tu palabra, Señor, es tu unción, es tu poder, es tu gracia, hasta que tú vengas a buscar a la iglesia. Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Padre, oramos y amén. agradecido por la vida que nos dio la vida humana, con salud y algunos con aguijones, con enfermedades o familiares. Pero oramos a ti porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre y también Salvador y sanador. Por el poder de tu palabra, por el don de la fe, por ese ministerio, ese don de sanidades, de milagro. Oramos, Padre, porque dependemos de ti, de tu gracia, por todos los oyentes, los que se adhieren, las visitas que podamos tener. Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias. Muchísimas gracias. Quisiera comenzar entonces con el nuevo programa. Es una doctrina, la doctrina de la expiación. Y quisiera leer un poco el bosquejo, que dice así: la expiación en el Antiguo Testamento, vamos a saber lo que es expiación, propiciación, sacrificios, holocaustos. Todo eso vamos a saber a través de esta materia llamada la expiación. Primer punto, el origen en el bosquejo. El origen del sacrificio. El origen del sacrificio, porque expiación es eso, es sacrificio. Punto A, ordenado en el cielo. Ese es el tema profundo. La expiación fue ordenada en el cielo, programada en el cielo y aplicada en su debido tiempo. Cuando Él formó el pueblo de Israel y comenzó con los sacrificios para dar a entender el sacrificio absoluto que sería el Hijo de Dios. Pero fue ordenada en el cielo. Punto B. Y también y fue difundida en la tierra, programada en el cielo y hecha en la tierra lo que Él programó, ese sacrificio. Segundo, la naturaleza del sacrificio. La naturaleza del sacrificio. Antes eran corderos, becerros, cabritos, etcétera, etcétera. Pero eso apuntaban, señalaban al verdadero Cordero de Dios, el Hijo de Dios Jesús, que iba a morir por nosotros. La naturaleza del sacrificio. Tercer punto, la eficacia del sacrificio. Porque el sacrificio tenía que ser eficaz, perfecto. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento de cordero, de becerro, de cabrito, no eran eficaces, pero apuntaban, señalaban
a un sacrificio verdadero, perfecto, en la persona del Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Los sacrificios, punto A, los sacrificios del Antiguo Testamento eran buenos, porque enseñaban del verdadero sacrificio. Punto B, el sacrificio del Nuevo Testamento es mejor. La razón es porque los sacrificios del Antiguo Testamento que eran buenos, eran cabritos, eran becerros, sanitos, de 1 año, tierno, porque señalaban los atributos del Cordero de Dios, perfecto el Cordero de Dios. Entonces el sacrificio, la expiación del Nuevo Testamento es mejor que la expiación del Antiguo Testamento. El sacrificio, punto 2, la expiación en el Nuevo Testamento. La realidad o verdad de la expiación. Quiero repetir este punto 2, la expiación en el Nuevo Testamento. Primero, la realidad o verdad de la expiación, la realidad y la verdad de la expiación y la eficacia. Segundo, la necesidad de la expiación. Era necesario ese sacrificio para que Dios nos haga entender luego el sacrificio de su amado Hijo en la cruz. La necesidad de, punto A, la santidad de Dios reacciona contra la pecaminosidad del hombre y produce, punto B, la pecaminosidad del hombre y produce, punto C, ira. Es conjurada o alejada por la, punto D, expiación. Todo el pecado, toda la ira, toda la inmoralidad por esta expiación es alejada. Punto 3, la naturaleza de la expiación, la muerte. Esa es la naturaleza de la expiación. Los corderos eran sacrificados, los cabritos, los becerros eran sacrificados, degollados, su sangre derramada. Lo que sería el sacrificio, la expiación del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Bien. La ira es conjurada o alejada por la expiación. Si no, la ira de Dios, el juicio de Dios, no sería apartada del hombre si no hubiera habido o existido o programado una expiación que fue programada en el cielo y ejecutada en la tierra con los animales para luego enseñarnos en el periodo de la gracia y dispensación de la gracia a través del Cordero de Dios, cómo Él moriría por los seres humanos. La naturaleza de la expiación, la muerte de Cristo es, punto A, una expiación, punto B, una propiciación, todo eso voy a estar explicando. Punto C, una sustitución. Punto D, una redención. Punto E, una reconciliación. Punto 4, la eficacia de la expiación, porque si no tenía eficacia, si no tenía seguridad la expiación, si había algún defecto, algún error, no nos beneficiaría a nosotros. La eficacia de la expiación. Claro que en el Antiguo Testamento con los corderos, los becerros, los cabritos, no había una eficacia porque eran imperfectos los sacrificios. Pero en Jesús, el Cordero de Dios, la expiación sería eficaz porque Él era el Cordero de Dios perfecto que daba su vida por nosotros. La eficacia de la expiación. Perdón de la transgresión a través de la expiación. Hay perdón de las transgresiones del ser humano. Punto B. Libertad del pecado. Nos hizo libre del pecado. Nos desató
pagó la deuda y nos desató que quedamos atados con el pecado y no podíamos desatarnos, no podíamos lavarnos, limpiarnos ni liberarnos. Pero el Cordero de Dios, con su expiación en la cruz del Calvario, pagó nuestras deudas a Dios, lavó el honor de Dios, la dignidad de Dios, y nos hizo libre para las opciones que nos daba de la elección. Ahí tiene que ver las opciones. Hay una sustitución. Él fue el sustituto. Una redención. Una reconciliación. Todo eso tiene que ver con la expiación del Cordero de Dios. Y que nos fue enseñada desde el Antiguo Testamento para que podamos entender la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, la expiación de ese sacrificio perfecto que Dios aceptó, esa expiación, esa muerte, ese precio que Él pagó, el Cordero de Dios. El último punto 4, la eficacia de la expiación, perdón de la transgresión, libertad del pecado. Quedamos libres, atados pero libres para tomar decisiones, elecciones. Liberación de la muerte. La expiación ha vencido a la muerte. Claro que no la expiación de los corderos, de los becerros, de los machos cabríos, porque ellos eran animales que no se ofrecían ellos. Pero Jesús no era un animal. Jesús era el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que tomó forma humana y se ofreció para morir en la cruz por los pecadores. Así que la de Él es una liberación de la muerte, el don de la vida eterna y la vida victoriosa. Todo este bosquejo lo voy a ir desarrollando durante otras audiciones a través de este medio, de esta plataforma, y agradezco a Dios por ello. Comienzo. La expiación en el Antiguo Testamento, con signo de pregunta. ¿Por qué vamos a ocupar tiempo y espacio en la descripción de los sacrificios del Antiguo Testamento? No se conoce mucho, no se enseña mucho en la iglesia, en las congregaciones, lo que es la expiación en el Antiguo Testamento. Y para entender la expiación del Nuevo Testamento en la persona de Jesús, a Dios le ha placido darnos enseñanza a través de la expiación del sacrificio a través de los corderos, para enseñarnos una verdadera expiación. ¿Por qué vamos a ocupar tiempo y espacio? Es que esto tiene que ser conocido, tenemos que conocer qué significa la expiación, la propiciación, para entender el verdadero sacrificio de nuestro Salvador. Hoy no tenemos nada, ¿no? No. Bien, gracias. ¿Por qué vamos a ocupar tiempo y espacio? A mí me llevó tiempo, hace muchísimo, escribir esta materia, porque la entendí, porque Dios me reveló a través de aquellas, inclusive de aquellas expiaciones, sacrificios de corderos, de animales, me reveló el amor de Dios, el amor del Cordero de Dios, que un día daría la vida, derramaría la sangre por mí, por nosotros. Por la sencilla razón de que en el vocablo sacrificio tenemos la clave. Voy a leer este punto. Por la sencilla razón de que en el vocablo sacrificio tenemos la clave del significado de la muerte de Cristo. Si no entendemos, comprendemos el sacrificio de Cristo en la cruz,
no vamos a entender bien la muerte de Cristo. Si era necesaria, si era eficaz, si era perfecta, no íbamos a entender. Como no entiende la gente que no conoce esta materia de la expiación. Y sigue diciendo mi nota. Muchas teorías modernas se han ofrecido para explicar esa muerte. Muchos eruditos, muchos teólogos, muchos expertos, muchas se han ofrecido teorías, argumentos, erudiciones, se han ofrecido para dar explicación a esa muerte de Cristo. Y nadie que no experimente la muerte de Cristo puede explicar la muerte de Cristo, no puede entender la muerte de Cristo. Y de alguna manera nosotros los cristianos, los que creemos en Dios, experimentamos la muerte de Cristo. Morimos con Él, con la cruz. Nos humillamos, nos arrepentimos, renunciamos al pecado, luchamos contra el pecado, las tentaciones, con la promiscuidad, de lascivia, la inmundicia de nuestra carne, de nuestra mente. Tenemos que morir a eso. Si no morimos a eso, no podemos entender la muerte de Cristo. Vio que es tan importante esta materia de la expiación. Quiero leerla de vuelta. Muchas organizaciones se han ofrecido para explicar. Y nadie puede explicar la muerte de Cristo si no la conoce, si no conoce la escena, si no experimenta la muerte del pecado en nuestro cuerpo, que tenemos que morir a pasiones, a frivolidades, a mediocridades, al mundo, porque si seguimos amando el sistema de este mundo, entonces nunca gozaremos de la nueva vida en Cristo. No tenemos un encuentro donde somos quebrantados, humillados, donde nuestro yo lo rendimos y morimos a esa obra de la carne. Entonces nadie que no haya muerto espiritualmente al pecado, a la carne, a las tentaciones, hay que morir para no pecar. Hay que morir para no rebelarse. Hay que morir argumentos, hay que morir hipocresía, hay que morir a soberbia, al yo, para poder entender la muerte de Cristo. Él murió en la carne, murió al pecado antes de morir en la cruz, murió a las tentaciones, fue tentado por el enemigo en el desierto, se burlaron, lo humillaron, lo escupieron, pero él como muerto no respondía, seguía adelante a cumplir con su misión. Él era el Cordero. Sigue diciendo la nota. Entonces, nadie puede entonces explicar, pero cualquier explicación, escuche bien este punto, cualquier explicación, cualquier criterio, cualquier argumento que excluye el elemento expiatorio, que no crea en este elemento expiatorio
que no le dé valor a los corderos y a los becerros y cabritos que eran sacrificados, que nos enseñaban una escena que no la hemos contemplado, pero lo que lo contemplaron. Y yo contemplo por fe esa escena del Cordero de Dios elevado en la cruz, en el monte Moria, derramando su sangre, dando su cuerpo, agonizando, sufriendo, dolorido, de tal manera que él dice: Abba Padre, Elohim lama sabachthani, ¿por qué me has desamparado? Estaban las últimas agonizaciones, los últimos latidos del corazón. Su sangre ya se había cuajado en su cuerpo y en la tierra. Si uno no puede ver por fe esa escena del Cordero de Dios, nunca va a entender la expiación, el sacrificio, nunca va a entender a Dios, ni lo que es la nueva vida, la vida eterna. Y vamos a quedar sujetos al castigo eterno, a la perdición. Cualquier entonces explicación o argumento que excluya el elemento expiatorio es antibíblica. No se puede excluir el argumento de la expiación de Cordero, que nos enseñan una verdad viviente, una verdad humana. Qué importante que es conocer. No se predica esto en las congregaciones. Es antibíblica, puesto que nada es más señalado en el Nuevo Testamento que el empleo de términos expiatorios para dar a conocer la muerte de Cristo. A través de la expiación, del sacrificio del Cordero de Dios, de la agonía del Cordero de Dios, nos puede hacer entender, comprender. El describirle como Cordero de Dios, el decir que su sangre limpia del pecado y compra la redención, el enseñar que murió por nuestros pecados, todo esto equivale a decir que la muerte de Jesús era un sacrificio verdadero por el pecado. Era un sacrificio verdadero. Destruyó, venció al pecado. Con ese sacrificio destruyó y venció con la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es saber, al diablo, y lo condenó. Esa escena me seduce, me maravilla. No lo he visto, pero el aspecto de él era un hombre con pelo, con barba, demacrado por la agonía, por el sufrimiento, porque el dolor, la agonía interna del corazón, del alma, del espíritu, se refleja en el rostro, demacrado, huesudo, sus pómulos hinchados de los golpes. Expiación. ¡Qué maravilla! He podido entenderla. Y entonces entiendo más. Ese grito allá en la cruz de agonía. Padre, ¿por qué me has desamparado? Era un grito que en sus últimas momentos de vida, que respiraba, que miraba la multitud que se burlaba, él estaba expiando el pecado de todos aquellos y de todos nosotros.
y de todos los que vendrán. Esa escena, el Cordero de Dios, es decir, que su sangre nos limpia, no es para ungir a nadie. Esa sangre nos lava, nos limpia el corazón de todo pecado, el alma. Y ya no está sucia nuestra alma, ni nuestros pecados, ni nuestro corazón, ni nuestras conciencias. La sangre nos ha limpiado de todo pecado y compra la redención. No solamente nos limpia del pecado y compró con ese sacrificio, esa expiación, nuestra redención, nuestra salvación, nuestra vida eterna. No solamente nos limpia, sino que nos cubre desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y esa escena me hace trasladar el día que Israel tuvo que hacer el sacrificio de matar corderos y encerrarse en sus piezas, y la sangre del cordero o del cabrito, del becerro, ellos tenían que agarrar con un hisopo y pintar los dinteles de aquellas puertas. No había puerta, tal vez alguna cortina, no tenía puerta con seguro como tenemos ahora. Y estaban en un lugar llamado Gosén. Y ahí le dijo Dios que hagan el sacrificio y se encierren adentro y no salgan, que pinten esos dinteles. Eso apuntaba a la sangre del cordero. Y ahora esa sangre del cordero de hace 2000 y algunos años que ha sido derramada y tiene la eficacia de seguir limpiando, de seguir purificando, de seguir comprando la vida humana para la vida divinizada. Expiación. ¿Cómo me gustaría, Luciano, puede hacer una oración? Amén. Por favor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu oyentes. Santo. Padre amado, Padre altísimo, Señor, invocamos tu santo nombre, nombre sobre todo nombre, al único Rey de Reyes, Señor, a quien nos humillamos y quien le damos toda la gloria, porque por medio de la palabra de Dios, Señor, te conocemos, amado Padre, y tenemos reverencia ante ti, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos en Cristo, Señor, los que estarán viendo este programa, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús, a los hermanos en Cristo, Padre amado, que Bendito, Padre. tu palabra, Señor, llegue, Señor, aún a los que no conocen a Dios, a los inconversos, los que tienen sus propios fundamentos, Señor Dios mío, que tu palabra, Señor, sea de Gracias, bendición, Señor. Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Saludamos a los oyentes, a Amén la y visita, a amén. los que se adhieren. Todo esto equivale a decir que la muerte de Cristo era un sacrificio verdadero, perfecto. No había error, no había equivocación por el pecado. No murió por otra cosa, sino murió para librarnos del pecado, para limpiarnos de lo que estaba manchado. No murió por los ángeles, no murió por los ángeles y arcángeles. Murió por los hombres hechos a la imagen y semejanza de Dios. Quiero continuar, puesto que la naturaleza de Jesús es descrita con vocablos relacionados con los sacrificios del Antiguo Testamento. Un conocimiento de los términos empleados para los sacrificios facilitará o facilita considerablemente
su interpretación. Voy a leer de vuelta este punto. Puesto que la muerte de Jesús es descrita con vocablos relacionados con los sacrificios del Antiguo Testamento, un conocimiento de estos términos, un conocimiento de estos sacrificios del Antiguo Testamento, de los términos empleados para los sacrificios, facilita considerablemente su interpretación, o sea, su comprensión. Si podemos entender e interpretar estos verbos, expiación, propiciación, sacrificio, si podemos descifrarlo y entenderlo, aunque es sencillo, expiación es alguien que muere por otro, propiciación es lo mismo, Él ha propuesto su vida para rescatarnos. Eso es entender, ese es un conocimiento de aquellos sacrificios para entender el sacrificio del Cordero de Dios en el Nuevo Testamento. No solamente fueron estos los sacrificios o profecía relativa a Cristo, sino que sirvieron también para preparar al pueblo de Dios para una dispensación, que es periodo de tiempo, o era mayor, importante, que comenzaría con la venida de Cristo. Ay, otra vez alguien salude, alguien diga algo, me pica la garganta. Bueno, hermanos, espero que estén gozosos de esta palabra que nos están enseñando el pastor. Nosotros la disfrutamos al igual que ustedes, porque a medida que el pastor los está instruyendo a ustedes, nos instruye a nosotros, porque nosotros también estamos aprendiendo a través de nuestro pastor, que es el que trae la palabra. No sé si el pastor quiere agua. Bueno, Dios le ha revelado la palabra y Él se revela a nosotros para que podamos aprender de su deidad, de su gran amor, ¿no? Porque tuvo un gran amor hacia nosotros al entregar su único hijo, ¿no? Y a morir de esa manera, porque Jesús se tuvo que hacer hombre para sufrir y padecer, y nosotros debemos reconocer y cargar nosotros nuestra cruz para reconocerlo y poder estar dispuestos también a abrir nuestro corazón. Ahí los dejo con el pastor. Gracias, Noemí, que va a continuar. Me picó la garganta. No solamente fueron estos sacrificios, profecía relativas a Cristo, porque eso apuntaban esos sacrificios al Cordero de Dios, sino que sirvieron también para preparar al pueblo de Dios para una dispensación o una era de mayor importancia que comenzaría con la venida de Cristo. Dispensación es otro verbo que está en algunas partes de la Biblia escrita. Algunos no la encuentran, pero dispensación es periodo de tiempo. Y tenemos 7 dispensaciones, desde Adán hasta Cristo, que luego la voy a explicar más adelante. Pero dispensación es periodo de tiempo. Y estamos viviendo esta dispensación, este periodo de tiempo que se llama la dispensación de la gracia por la muerte del Cordero a nuestro favor, muerte y resurrección, y la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, con fuego, con dones, con talento, con unción, para morar dentro de aquellos 120.
No solamente fueron estos sacrificios, profecías relativas a Cristo, sino que sirvieron también para preparar al pueblo de Dios para una dispensación o una era mayor, de mayor importancia, que comenzaría con la venida de Cristo. ¿Por qué dice esto mi argumento? Porque ellos no tenían al Espíritu Santo de Dios en los sacrificios. Eran corderos, eran becerros, eran animales que no eran voluntarios, eran llevados para ser sacrificados. Y su sangre no limpiaba sus conciencias de pecado, pero la ley los absolvía al pecador que traía el cordero y el becerro o el cabrito, porque estaban creyendo en el sacrificio futuro. Veían ellos a través de ese sacrificio y en el sacrificio del cordero, y entonces era válido. Pero en la dispensación que nos toca vivir a nosotros los gentiles, desde el día de que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, y por 40 días estuvo con los discípulos, se mostró, y luego ascendió a los cielos con la promesa de volver, y le estamos esperando. Y entonces a los 50 días el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, descendió en aquellos 120. Y Cristo en el Espíritu Santo y el Padre en el Espíritu Santo entraron con el fuego del Espíritu Santo de Dios en aquellos 120 y comenzó la iglesia. Nació la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia esposa que ha crecido hasta el día de hoy. Somos muchos millones acá en la tierra y muchos millones en el seno de Abraham. Nadie pudo parar al evangelio, a la iglesia, aunque le hayan puesto pruebas, aguijones, tropiezos, piedras. Mataron a los profetas, a los apóstoles, pero nadie pudo detener a la iglesia, la fuerza del evangelio. Nadie puede detener y a eso que es una iglesia pacífica. No era como el pueblo de Israel, que cabalgaban en caballos, en animales, en burros, con espada, con lanza, para ir a luchar y matar y morir. Con fuerza, para matar al enemigo y apropiarse de sus tierras. No, eran belicosos aquel pueblo de Israel, belicosos, guerrilleros. Iban a tomar por orden de Dios, tomar las tierras, matarlo y tomar sus tierras, porque Dios se lo dio a ellos. Pero en la venida del Cordero de Dios, del manso Cordero, por eso él podía decir y dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No respondía con violencia a la violencia, no respondía con maldición a las maldiciones. Porque era una iglesia mansa, pero con poder, con la presencia, con el fuego. Hermana, esto es importante. Con el Espíritu Santo, con Dios dentro de aquellos 120, con fuego. Entonces al fuego de Dios no lo pueden detener. No lo detuvo Herodes, murió agozanado. No lo detuvo Pilato. No lo detuvieron las fuerzas del enemigo. Amén. A la iglesia. Y dice un texto por ahí en varios capítulos del Nuevo Testamento, que la fuerza del infierno no pueden prevalecer, vencer, derrotar, sostener, parar a la iglesia. No la paran nadie. Comenzaron con 120 y ahora son millones. Son millones, exactamente. Somos millones acá vivos y millones que han partido para estar allá. Continuamos. Cuando los primeros predicadores del Evangelio declararon que Jesús era el Cordero de Dios, cuya sangre
había comprado la redención. Ese derramamiento de sangre en la cruz compró la redención de los seres humanos que creerían, que creeríamos, que nos arrepentiríamos, que confesaríamos, que nos entregaríamos, que nos consagraríamos, que nos haríamos mansos como Él, paciente, que ama al prójimo. Así dice mi apunte cuando los primeros predicadores del Evangelio, Pablo, Pedro, Juana, Marco, Mateo, Santiago, Esteban, todos ellos fueron sacrificados. Pero un día Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y tenía poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba dentro de ellos. Cuando estaba el Antiguo Testamento en aquellos sacrificios, el Espíritu Santo, Noemí, Emiliana, Luciano, no estaba dentro de ellos. Él caminaba con ellos. Y una cosa es que a mí me sirvan la comida afuera en un plato y está rica y la veo y no la ingiero. Otra cosa es que esa comida la tenga en mi estómago. Me da fuerza, energía. Entonces el tesoro acá, la palabra, el alimento, la palabra de Dios, es comida. Es el pan de vida. Amén. Tengo que comerla, rumiarla. Y se alimenta mi alma. Eso me hace el cerebro inteligente. Me hace crecer el cerebro y la memoria. Ese es el remedio. Para el que no tiene memoria, se olvida. Lea mucho la palabra de Dios. La palabra, como es espíritu y vida, hace un trabajo en los sesos, en el cerebro, de hacer crecerlo, de regenerarlo. Por eso hay que leerla. Da lucidez, da memoria. Y yo puedo decirle eso, que tengo una memoria terrible. Por ahí me olvido de 10 una, pero de 10 una. Tengo a todos ustedes en mi corazón, en mi memoria, con sus nietos, con todos, los pastores. Porque leo mucho la palabra de Dios que trabaja en mi mente, que trabaja en mi cerebro, en mi cerebelo. Oh, Dios mío, en mi sistema nervioso, en mi sistema sanguíneo. Me da lucidez. Sí, voy envejeciendo. Pero la palabra de Dios renueva lo interno, lo espiritual. Ya lo viejo, lo carnal, ya no. Eso cada vez más arruga, cada vez más pelo blanco. Ya no, eso no. Porque es parte de menguar. Es parte de ir acercándonos para la partida. Pero lo otro es nuevo, se rejuvenece como el águila. ¿Se acuerdan? Qué bueno, ¿no? Ya estamos terminando. Me voy a tomar unos minutitos más. Entonces así dice, no solamente que Jesús era el Cordero de Dios, cuya sangre limpia, cuya sangre había comprado la redención. La redención está comprada y ofrecida al mundo. Nosotros la aceptamos y nos compró y nos regeneró, nos hizo nacer de nuevo. Y está la redención comprada para el inconverso. Y nosotros tenemos que hablarle al inconverso. Nosotros, sin embargo, que vivimos miles de años después de estos acontecimientos y que no hemos sido educados en el ritual mosaico, necesitamos estudiar la teología, por así decirlo, por la cual Israel aprendió a deletrear el gran mensaje: redención por medio del sacrificio expiatorio. Israel aprendió. Israel va a aprender. Dios no está tratando con Israel. Lo dejó de lado. Ese es el gran remanente que Pablo había en el capítulo 11 de Romanos. Ese es el gran remanente.
Nosotros somos un pueblo, la novia esposa. No somos remanente nosotros. Somos la esposa del Cordero. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos templo de Dios. Somos la ofrenda que nos tenemos que ofrendar voluntariamente. Nos ofrecemos cuerpo, alma y espíritu. No obligado por nadie. Ni Dios nos obliga. Yo me tengo que rendir cada día que Él me da. Y disfruto así de las dos vidas. De la vida humana. Aunque esta vaya menguando. Pero gozo de la vida. Gracias a Dios. Amado Padre, hemos llegado en el programa que hemos grabado hoy para mi ausencia y vamos a grabar un segundo programa. Un abrazo, terminamos en oración. Luciano, ¿puede terminar en oración? Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Te agradecemos, Padre amado, en este día. Padre amado, por tu presencia. Padre. Es tu palabra, Señor, solamente es tu palabra, no la del hombre, Padre amado. Y bendecimos, Señor, a los hermanos en Cristo. Gracias, Señor, Padre. Te damos en esta tarde, Señor, porque tú lo haces posible, todo pasa por tu voluntad y tu soberanía. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Y amén. Nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Programa teológico, producido por la Iglesia Evangélica Misionera Moriá, de Ciudad Evita, barrio 22 de enero de La Matanza. Nacer de nuevo, todos los jueves, 20 horas. Streaming teológico, conduce Pastor Domingo Córdoba. Acompañan Emiliana Ayala, Noemí Solveira y Luciano Pared. Nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre puso.